Continuamos con nuestro estudio de las influencias filosóficas en la teología y nos corresponde hoy otra escuela filosófica de la época moderna, de la modernidad. Hemos visto ya varias, el racionalismo, el escepticismo, y el deísmo, y el empirismo, y hoy vamos a ver otra, incluidos adentro algunas otras que son influencias de esta. Y vamos a escoger, no estamos viendo no las estamos viendo todas, porque no tenemos todo el tiempo, pero las que hemos escogido son las que consideramos más influyentes. Y ahora nos corresponde el materialismo, una escuela filosófica surgida justamente en finales del siglo XVIII, pero principalmente en el siglo XIX. Es una corriente filosófica muy influyente que se hizo evidente más que todo en el siglo XX con una de las ideologías que se desarrolla en el siglo XX como iremos viendo. Pero, ¿cuál es el trasfondo filosófico del materialismo? Y vamos a ir viendo de qué se trata. Eh, bueno, el racionalismo, obviamente. El racionalismo es una influencia. Eh, la, 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 razón humana como la medida y el criterio para determinar la verdad, el conocimiento y la verdad, la cuestión epistemológica, es decir, cómo conocemos la teoría del conocimiento, tiene que ver con la razón humana. Pienso, luego existo, es las frases de René Descartes, es una influencia. Una segunda influencia viene de otra escuela que no hemos estudiado, que es el idealismo alemán. Y ahí sobresalen pues varios filósofos, pero el más importante de todos es Immanuel Kant, que escribe varias obras y hay dos que son sobresalientes, que son Crítica de la razón pura y Crítica de la razón práctica. En cierto modo, él está interactuando con el empirismo inglés que ya mencionamos, que ya estudiamos, eh, y está como separando la razón práctica, que sería como el empirismo, de la razón pura, que sería aquello que es innato, aquello que con solo el razonamiento y solo el conocimiento y el pensamiento se puede llevar. Entonces lo que él hace es como separar campos de conocimiento, aquello que sí es objeto de estudio, de experimentación científica y aquello que no, aquello que son las ideas. De ahí viene idealismo, que son las ideas. Más tarde eso va a influir en la manera en que se entiende, por ejemplo, en el mundo religioso, la idea de Dios y la idea de la ética. Entonces, lo práctico sería la ética y Dios sería como la cuestión idealista. Él habla del famoso imperativo categórico, que es una frase que sirve para determinar qué es lo correcto y qué es lo que se debe hacer, cuál es el deber. Y por ahí va el lado de su parte práctica, digamos, de la cosa que tiene que ver con la ética. Al fin de cuentas, hace de la fe cristiana un asunto solamente ético, nada más, se queda en eso ahí. Y la tercera influencia es la dialéctica de Hegel. Hegel es otro filósofo, tres nombres tiene él, Jorge, eh, Guillermo, Federico, Hegel. Era común ponerle tres nombres a la gente en aquella época. Pero lo que él es un idealista también, la escuela del idealismo alemán, pero lo que él subraya es la dialéctica. La dialéctica no la inventó él, ya hemos visto la dialéctica que viene desde tiempos de la antigüedad clásica griega, especialmente Aristóteles, y la hemos visto con otros personajes, la vimos con Tomás de Aquino en la Edad Media, eh, y ahora la estamos viendo más desarrollada con Hegel. El concepto de que las ideas se elaboran, se desarrollan, evolucionan por medio del conflicto, de las contradicciones. Eh,
pero está hablando de ideas. Es idealismo, todavía no es materialismo, es idealismo. ¿Qué pasa con materialismo entonces? Que se va eh, desarrollando a partir de ahí. Bueno, ¿qué sería el materialismo? Y tenemos dos corrientes de materialismo, dos tipos de materialismo, uno puramente filosófico y otro histórico. Este histórico es el que más se ha dado a conocer. Pero veamos el filosófico propiamente que queda en el mundo de las ideas. Bueno, ahí sobresale un personaje, eh, Luis Feuerbach, esos son nombres alemanes. Es un filósofo, este, bueno, revolucionario. Es como el filósofo que inserta en la modernidad el ateísmo. El materialismo va a, a materializarse, valga la redundancia, en un ateísmo. Es un ateísmo filosófico. Es decir, no se puede, simplemente, no es que no se pueda conocer a Dios, que sería el escepticismo. No es que no hay manera de llegar a conocerlo o no se puede afirmar la existencia de Dios. No, se afirma la no existencia de Dios. Junto con el agnosticismo, que va relacionado, pero el agnosticismo es más suave, no nos atrevemos a afirmarlo. No es posible saberlo, pero el ateísmo sí. Y Feuerbach es el que hace esa afirmación más fuerte. Ya estaban circulando esas ideas ahí. Y esto ya viene más con lo que conocemos como materialismo. Entonces, ¿Dios qué es Dios? Dios no es nada más que una creación humana. El cristianismo enseña que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Bueno, este materialismo filosófico enseña lo contrario, que Dios es creado a imagen y semejanza del hombre, que Dios es una extensión del ser humano, una extensión del deseo del ser humano, del anhelo del ser humano, de sus frustraciones también y de sus de lo que desearía ser el ideal. Y este, el ateísmo va desarrollándose así. Y desde entonces el ateísmo se ha hecho filosófico y luego se agrega el científico, porque se buscan las pruebas, ¿no? Y no se puede probar científicamente. Bueno, vamos a dejar por ahí y vamos a ver el otro materialismo, que es el materialismo histórico, para otra ocasión en otro video.